Shalom, shalom, mis amados hermanos. Estamos en la Parshat Toledot, en Bereshit 25-27, y nos habla precisamente de las situaciones que se dieron precisamente después del nacimiento de Esab y Jacob y el acontecimiento de cómo fue que crecieron. Dice: crecieron los niños y fue Esab un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esab porque de su casa él comía, mientras que Rica amaba a Jacob. Cocinó Jacob un guiso y entonces llegó Esab del campo y estaba cansado. Entonces dijo a Esab a Jacob: dame a engullir por favor de este guiso rojo, pues yo estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Le contestó Jacob: vende como el día es claro tu primogenitura a mí. Y dijo Esab: he aquí que yo me voy a morir, entonces ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces dijo Jacob: júrame por el día que es claro. Le juró Esab, que era muy... Le juró Esab y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esab pan y guiso de lentejas, comió Esab, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Bien, pues en el caso de Esab, una situación muy importante que se da aquí es las situaciones de la vida. Hay cosas que para el hombre los toma muy a la ligera, sin ninguna responsabilidad, y que son demasiado valor, de demasiada responsabilidad. En el caso de Esab, tuvo un gran privilegio, dado que, entre comillas, fue el primogénito. No estimó su primogenitura y consecuentemente solamente veía las cosas que podía sacar provecho en su momento y en la circunstancia que vivía, como vimos. Por lo tanto, no le importaban para nada las cuestiones espirituales, ni tampoco le importaba que su padre amara a Hashem, no le importaba. Él era un hombre muy materialista, que vivía el día, que vivía la circunstancia, que vivía como él quería, y que creó muchísimas situaciones difíciles, pero que al final del día él perdió lo mucho por lo poco, por decirlo así. La realidad es que cada hombre, cada mujer tiene una bendición muy grande de parte del cielo, pero cada persona decide, como en el caso de Esab, tomarlo, guardarla, hacerla suya o no. Y eso es algo bien extraordinario, bien tremendo, porque muchas veces se juegan lo que no pueden adquirir o no se puede adquirir. En este caso, Esab menospreció esa primogenitura. ¿Por qué era importante esa primogenitura? Por el hecho de que, dado que el Eterno había hecho un pacto extraordinario con Abraham, entonces la línea de el Toledot, la línea genealógica que traería al Mesías, vendría por este camino. Sin embargo, Esab no tomó en cuenta, no le importó esta línea, sino lo que le importaba era vivir como él quería, no asumiendo la responsabilidad de creer en el único Dios y consecuentemente viviendo de una manera equivocada en su vida y consecuentemente tomando a la ligera las cuestiones de gran importancia espirituales y haciéndolas a un lado. Esto nos deja una gran lección para nosotros. Esta gran lección es precisamente con la pregunta: ¿qué es lo que yo estoy haciendo que suma importancia o asume importancia en mi vida o no? Cuando yo me acerco
a las cosas que el Eterno me ha prometido y me ha dado. Eso es bien muy importante, conllevando siempre, como en el caso, por ejemplo, de Esab, él conllevaba la cuestión de valorar el privilegio de ser primogénito, sin embargo no lo hacía y no lo hizo. Y esto es para nosotros el poder reflexionar de cómo es que nosotros en un determinado momento valoramos lo que el Eterno nos ha dado. En una relación de pacto, el Eterno nos ha entregado las grandes bendiciones, pero ahora nosotros tenemos que respetar ese pacto. Ahora nosotros le tenemos que dar el lugar correspondiente de importancia, de gran importancia en nuestra vida, y no tomarlo en poco como lo hizo Esab. Yo creo que eso es lo que incluso en estos días, en el mundo en el cual vivimos, no digamos en el tiempo de Esab, hoy como ayer, sigue siendo el pan de cada día, sigue siendo la circunstancia que desvía al hombre, sigue siendo lo que desvía y lo que distrae la mente y el corazón del hombre para quedarse con las manos vacías, como fue el caso de Esab. Esa es la realidad es que el mundo ofrece demasiadas cosas y consecuentemente cuando se es trivial y cuando se es muy simple, la persona siempre va escogiendo por las cosas que no tienen ningún valor y que en un determinado momento no los podrá sacar incluso de este mundo. El caso de Esab fue un hombre que vivió el momento, fue un hombre que vivió conforme a sus deseos engañosos y que al final del día no cosecharía absolutamente nada. Menospreció lo que el Eterno le había dado y consecuentemente en ese menosprecio se jugó el ser nada más ni nada menos que la línea por la cual vendría el Mesías y la promesa del cielo al mundo. Esa es la realidad. La realidad es que menospreció todo esto y más, porque eso es lo que en esencia se perdió, pero hay muchísimas cosas en el aire, bendiciones, esperanzas y todo lo que el Eterno ofreció por medio de este linaje, de esta línea genealógica, y que en este caso Jacob asumió con gran responsabilidad, porque él miraba con gran aprecio las cuestiones espirituales y aprendió de una manera importante en su vida personal para poderlos llevar a cabo. En este sentido, nos hace reflexionar en cómo nosotros tomamos las cosas espirituales, si las valoramos verdaderamente o simplemente las tenemos ahí, como lo fue en el caso de Esab, aun cuando tenía a su padre, que era un gran ejemplo en su relación con el Eterno, no asumió esto, no lo asumió, no lo entendió, no lo comprendió, vivió como él quiso. En el caso de Jacob es el lado contrario. Jacob fue un hombre que apreció las cosas espirituales, que vivió la grandeza del conocimiento del Eterno en su momento y que consecuentemente eso lo llevó a ser el canal de la bendición, el canal de la línea genealógica que traería la promesa al mundo y especialmente la redención a Israel. Y esto es de gran valor, que en su momento a lo mejor no se tenía conciencia de ello, pero que al final del día eso fue lo que el Eterno, quien es bendito, deseaba entregar al mundo, y él fue el receptor, él fue el utensilio para que esto se diera. Y esto desde luego lo puso en un lugar muy importante, porque se hizo a un lado a Esab para que Jacob ocupara un lugar preeminente, y consecuentemente porque él tuvo a bien poder entender y comprender
de que las cosas que nosotros vemos muchas veces no son los que debiéramos de vivir, y en este caso se abocó a vivir de una manera extraordinaria con Hashem. Y en este sentido, la reflexión es cómo yo estoy viviendo las promesas, el pacto con el Eterno. ¿La valoro? ¿La vivo con responsabilidad? ¿Tomo las cosas del Eterno con responsabilidad o a la ligera? ¿Camino verdaderamente los mandamientos en mi vida o solamente los tengo como adorno? Que el Eterno nos ayude a reflexionar y a pensar cómo estoy viviendo delante del Eterno, porque el que hizo el ojo no verá, o el que hizo el oído no escuchará, o el que amonesta a las naciones no habrá de amonestar. Que esto sea una reflexión para nuestras vidas. Shalom, shalom.